Bien, estamos de vuelta siempre en el análisis de la dimensión económica y las consecuencias que tiene, por supuesto, el alza del combustible en el país. Nos encontramos esta mañana con nuestro panel municipal. Está con nosotras la alcaldesa de La Pintana, hola, la alcaldesa Pizarro y el alcalde Reyes de la Florida. ¿Y el alcalde de dónde usted? ¿De dónde? Yo soy el alcalde de... No voy a decir nada porque todo puede ser malinterpretado. Oye, no, pues antes de partir con el tema quería... Ayer estaba muy molesto el senador Sandona, debo hacer la desclasificación, porque él decía que nosotros le atribuimos un gasto en combustible que no se ajusta a la realidad. Él decía de los 44 millones que aparecen en el reportaje Bio Bio, mis gastos de combustible fueron aproximadamente 9 y no 44 millones. La pregunta que uno se puede hacer es cómo se gastó los otros 34, digamos, y él dice que eso tiene que ver con la traslación. De todas maneras, a mí me parece que 45 millones de pesos en viaje es bien brutal. Pero él pidió que se aclarara y yo hago, digamos, hago el punto. Ahora, el reportaje original es de Bio Bio, pero de todas maneras creo que en el tema de la operación de traslado, donde evidentemente el combustible es un ítem importante, los parlamentarios sí sería bueno que dieran el ejemplo. Dicho eso... bueno, ¿cómo les afecta a ustedes esto desde el punto de vista de la estructura de costos de bienes y servicios básicos como lo que estábamos viendo? Tenía una idea antes de ir a comerciales, que mientras escuchaba a Roberto, a la Karen, a la gente ahí en el mercado, voy a decir algo que es populista, pero me da lo mismo, porque ya... Cualquier cosa que uno diga en favor de la gente es populismo, pero cuando se toman decisiones en favor de otro tipo de intereses parece que no fuera populismo. Eso está bien, es una cosa muy rara en la definición de populismo en este país. A mí me parece que sometamos a las personas a si se pueden comer una papa o no, digamos, y se pueden comprar o no pueden comprar un apio o comer palta, entonces sustituyamos la palta por no sé qué otra cosa. El pan. Me parece indignante, de verdad lo digo. A lo mejor es populismo lo que estoy diciendo y lo asumo, ¿eh? Para que después me fune, que populista, que un populista, que cómo tiene un populista. Yo estoy hablando desde mi estructura ciudadana, me parece terrible. El otro día escuchaba un despacho en televisión de Danilo Villegas, en este canal, en las noticias, donde Danilo le preguntaba a un especialista cómo ahorrar combustible, si es que efectivamente uno debería dejar de usar el aire acondicionado. Está perfecta la pregunta, porque uno quiere saber, pero ¿me voy a comprar un auto para empezar a pensar si es que puedo no usar el aire acondicionado, si es que puedo no subir la ventana eléctrica, si es que ando para... Entonces mejor no prendo el auto, po. Entonces, ¿hasta cuándo de la miseria en este país? ¿Hasta cuándo el móvil de en realidad no, porque no podemos, la precariedad, la carencia? O sea, sometemos a la familia chilena permanentemente a un estado de guerra. Y me van a decir que es populismo, sí, es populismo. ¿Y qué? ¿Y qué? Es populismo, po. Que alguien me conteste algo. Yo no tomo decisiones. A mí me parece que es una cosa brutal. A mí el alza del combustible en lo personal no me hace daño, ¿me entienden? Es absolutamente regresivo. Pero una persona que tenía que llenar el estanque con 30 y ahora lo hace con 60 y gana 600 lucas, es súper sustantivo. Entonces, no me pidan a mí que no busque una alternativa, po. Entonces, y de ahí empezar a pensar ahora en el carro supermercado que si puedo llevar la papa, el apio, en realidad no, mejor sustituyamos, bueno, no tengo idea, el pollo por un sucedáneo de pollo. O sea, no, córtenla, pues. Como estamos en guerra, está perfecto. Pero esta ha sido una discusión en el país permanente. José, tomándome de eso mismo, yo creo que antes de entrar a la discusión respecto de lo que van a hacer los alcaldes presentes frente a esta situación, yo quisiera hacerle la pregunta política. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de esta decisión, alcaldesa Pizarro? ¿Usted cree que habían alternativas? Sí, por supuesto. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con la conversación que se está planteando inicialmente. Esto no es una discusión solamente política, no es solo de cifras.
tenemos que hablar de personas, de ciudadanos, de quienes representamos. Primó lo técnico acá. Primó lo técnico y no las personas. Los costos no se pueden Porque traspasar a las probablemente desde lo personas, técnico como lo era has lo dicho correcto. tú. Claro, Por probablemente supuesto, desde- puede pero hay ser que considerar correcto, pero hay que considerar político, lo que los social. costos no se pueden traspasar a los ciudadanos. Y lo que está pasando con esta eliminación del MEPCO, que yo lo conversábamos, que deberíamos tener un MEPCO 2.0, que esto hubiese sido paulatino y no de esta forma tan abrupta, tan técnica, tan fría, tan poco empática como lo que estamos Haber viendo. hecho un traspaso mayor, el 30 claramente, Es el techo muy de 30 brusco. pesos, pero el techo de 30 pesos, haberlo movido a 70, 100 pesos y haber hecho de a 100 pesos Sí, quizás cada 2 semanas. paulatino, por fases. Yo creo que todos comprendemos que hay una guerra Pero, y no a es ver, primera vez alcaldesa. que hay guerra. Pero mira, Es que hay yo un tema de estoy fondo, como mire. la diputada que dijo ayer en el Congreso, La diputada- Consuelo Veloso, Sí. dijo, esto va a ser recordado como el jueves más negro de la historia de la vida Mire, de cada uno. alcaldesa, con todo el respeto del mundo, alcalde, amigos en la casa. Está bien, hay una guerra, tenemos una crisis Y en hemos Medio tenido Oriente, eso es guerra. innegable. Pero yo voy a un tema que es más de fondo, que es más estructural del modelo que hemos construido entre todos, que no tiene que ver con... Está bien, estamos hablando de los combustibles, no me voy a desviar. Solamente quiero hacer el punto respecto de una suerte de trama que atraviesa esta historia nacional. El año pasado estábamos hablando si prender o no el hervidor para hacer un té ante el de lo que la tarifazo gente- eléctrico. claro. Lo pasa Nos mal llevamos durante todo el toda día, la vas vida a en una privar. economía. Y el año pasado, no sé si había guerra. Bueno, había guerra en Ucrania, me imagino. Siempre hay guerra. Siempre hay siempre hay guerra. una Ya, guerra. pero por ejemplo, la Pero por realidad es ejemplo, comuna, por ejemplo, alcaldesa. ayer conversé con Elizabeth, Ya. una pyme que está emprendiendo y que vende productos de aseo. Entonces ella le echó 7 lucas, lo que le echaba otros días al vehículo chico, y lo usa para trabajar. Entonces le está diciendo a sus clientes, no me compre por poco, porque No, hoy pues. día no me conviene Claro. llevarle un producto de 5 O sea, lucas si pierdo. estoy echando 7 lucas. El traslado, el auto es traslado. algo Entonces es esencial un y claro elemental. ejemplo No hay margen ahí. que de verdad le dice, por favor, cómpreme más, no le voy a subir el producto, pero yo no le voy a echar 7 lucas para venderle 5, cómpreme 10. Alcaldesa, ¿Ya? quiero ir con el alcalde Reyes también porque yo también quiero su mirada. Usted podría ser un alcalde más oficialista del oficialismo, pero antes de entrar también en el terreno del golpe de los municipios, ¿usted cree que se pudo haber hecho algo distinto? O sea, sin duda, mira, acá hay un hecho que es objetivo. Todos sabemos que hay una guerra, que eso tiene un impacto directo, como tú bien decías, hay más de 90 países que están en la misma situación. También hay una situación de estrechez fiscal, pero muchas veces la política y la economía, o no, en realidad siempre, hay que ejercerla con un sentido de realidad. Y naturalmente cuando tú ves que este ajuste se hace de alguna forma de golpe con el 100% y eso tiene un impacto realmente en la clase media, en los sectores más vulnerables, en todos los sectores, pero naturalmente, como decía José, es mucho más regresivo en los sectores de menores ingresos. Y además cuando tú escuchas a personas especialistas, economistas del área, y dicen, bueno, en realidad al parecer habían alternativas, quizás generar un impacto, generar un ajuste inicial, no sé, 100 pesos, como tú bien decías, eventualmente ampliar la banda con la cual operaba el MEPCO, que eran ajustes de hasta 30 pesos, 30 por era ejemplo, el techo, ampliarlo hasta subirlo a 100, 60 por ejemplo, pesos 60. o 100 pesos, te hubiese permitido probablemente que hubiésemos llegado al mismo valor quizás en 1 o 2 meses, y eso también permite a las familias y a los negocios también Con generar menos un impacto proceso para de la ajuste, gente. generar, Sí. porque esto va a tener un impacto en la cadena de producción completa, o sea, esto va a impactar en el IPC, va a impactar a su vez en la UEF, van a subir las colegiaturas, van a subir los planes de salud, El transporte. el transporte, entonces Escolar. efectivamente Y creo- esos precios después vuelven muy lentamente y algunos se quedan arriba. Sin duda, pero insisto, o sea, yo creo que tanto la economía como la política y en general todas las actividades que nosotros desarrollamos, sobre todo si tenemos una responsabilidad pública, hay que ejercerla y ejecutarla con un sentido de realidad. Y haber desconocido que esto iba a tener un impacto me parece que Se naturalmente desconoció el se tiene tema que hacer político-social. Primo parece lo técnico, ¿no? Sin duda, o sea, a la luz de los hechos, la verdad, son datos objetivos. Pareciera ser que primó exclusivamente el criterio económico. Insisto, todos tenemos que hacer una revisión. Creo sería ingenuo desconocer que, a mi juicio, se han cometido errores. Perdón, sí, Yo voy a ir a lo, Alcaldesa. Neme, a lo que has planteado en términos de que Es más vamos a tener profundo. que restringir en lo que comemos.
Yo pienso en las personas enfermas. Yo vengo saliendo de una enfermedad y para mí fue un aprendizaje que uno tiene que comer Pero por saludable, Dios, pero- saludable, porque si no te enfermas. Pero si nos Es que pasamos... lo que le dicen a la Imagínate. gente es, oiga, pero Oye, coma bien, aliméntese bien. Pero es que ahora va a ser coma Pero es que como por eso pueda. mismo- más difícil, pero por eso mismo mucho más yo digo- difícil. O yo- sea, la persona que tiene que comer proteína, vaya a El querer político- restringirte. O que no coma algo Que es muy que sea cara. inflamatorio para el organismo. Pero si el mundo ¿no es cierto? político, ¿Cómo no va a sé, subir? por eso digo yo, no todo el mundo político, no todos, lo aclaro para no herir sensibilidades, pero muchos de ellos me parece que como que no ven el problema de fondo, y yo se lo he dicho a los políticos en público y en privado. Aquí hay un tema, ahora es el combustible, el año pasado era la electricidad, el antepasado era el gas, siempre hay una suerte como de economía de guerra en este país. Siempre, o sea, siempre estamos sustituyendo de la sustitución, de la sustitución. Tú me dices, ay, ¿en toda América Latina? No, no en toda América Latina. Hay otros países que tienen un sueldo mínimo menor al nuestro, pero tienen una estructura de costos Por completamente eso yo le decía diferente. recién a Roberto, ¿y no había un mecanismo, algo que a lo mejor nos protegiera? Sí, pues me dice Roberto, el MEPCO. No había nada que nos protegiera. Paulatino. Sí, pues, Pero sí lo que te había, quiero decir, Karen Dogenbailer, es que no podemos seguir viviendo. Hay algo que no está bien en este modelo. Y yo lo digo desde alguien que disfruta el capitalismo y que creo que es un buen sistema. Pero hay algo que no está bien cuando la mayoría de la población no puede cubrir sus gastos mensuales con lo que gana. Y no estamos hablando de un mínimo que gana un margen de la población. Estamos hablando de un porcentaje súper amplio de la población. Entonces, el mal de Chile tiene que ver con una realidad que van a decir, ay, pero Neme, facilista, simplón, pedorro, berreta. Sí, todo eso sí. Pero es una frase, es una ecuación súper simple. Si tú tienes en un país el 80 y tantos % que gana 100 y vivir te cuesta 150, vas a tener un problema crónico. El año pasado estábamos diciéndole a la gente, ¿cómo hacerse el té? ¿Cómo hacerse el té? No use el hervidor porque gasta mucha luz, entonces ponga la tetera. Hoy día estamos diciéndole a la persona que se compró un auto y que está en la cuota número 3 de 60, No use que el no aire puede poner el acondicionado. aire acondicionado. Pues la miseria de mierda, ya. Pero Roberto, por solo ejemplo, quisiera la gente que hacer el está Córtela, Solo quisiera hacer el Dale, dale. contrapunto, decir, para que sea más justo el análisis, que a diferencia de Sudamérica, Chile tiene que importar el 99% de los combustibles. Entonces eso nos sube mucho En la este estructura ítem de en costos. particular, pero es que eso te afecta a la luz, Está bien, te afecta a mi los querido, alimentos, pero todo. está bien, yo Entonces entiendo. tuvimos mala No pata. somos una porque potencia, no tenemos, no somos porque una- Perú, Te doy el Bolivia, punto. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, todos Ecuador, tienen Brasil. petróleo, gas, todo. Entonces eso le baja mucho la estructura de Sí, costos pero a ellos. tenemos también una concentración económica que dista mucho de lo Sí, que pasa en otros sin duda, países. pero es que Lo que- esa- yo estoy- ahí peor tenemos el una escenario para adversidad. nosotros, Yo estoy viendo la absolutamente. Ahí tenemos una estructura. adversidad. Bueno, está bien, te doy el punto. Oiga, alcaldesa, ¿y qué pasa, por ejemplo, bueno, con las personas aquí estamos acostumbrados a decir como en situación más precaria o no sé qué? No, pues derechamente mucha situación de pobreza, ¿no es cierto? Y con muchas necesidades. Se va gran parte, a lo mejor, del sueldo, de lo que tienen, en comprar alimentos, ¿no es cierto? Ahí el tema del IVA va a tener un impacto grande, el tema de la inflación. Quiero preguntarle ahí la realidad del Castillo, la realidad de su comuna. Sí, tú de La conoces muy Pintana. bien la comuna Sí, y bueno, y conoces el territorio que es la comuna de La Pintana y tenemos una de las comunas que depende del 80% del Fondo Común Municipal. A propósito, que tuvo un aumento del 0,2% en comparación a lo que veníamos recibiendo. O sea, nosotros reajustamos los sueldos y recibimos un aumento de un 0,2%. Por lo tanto, ¿a usted no le hace reír la idea de bajar las contribuciones? No me a algunos hace adultos mayores? reír bajar las contribuciones porque dependemos de eso. Sin embargo, en La Pintana la gran mayoría de los vecinos no paga contribuciones, pero nosotros dependemos del sector más rico, ¿ya? Y a mí me da una envidia sana Las Condes, por ejemplo, porque el presupuesto que invierte en seguridad es el presupuesto de la comuna de La Pintana. Mira. Entonces, para mí es bastante complejo y yo creo que vamos a tener que articular, ¿no? Yo ya estoy en mi tercer periodo de alcaldesa, lo que hicimos en la pandemia. Creo que este gobierno ha dicho que es un gobierno de emergencia estos meses, pero que no sea un gobierno de emergencia. Yo quisiera
disfrutar de los 4 años de gobierno que ellos han dicho reactivar la economía. Empezaron muy mal, ya, pero yo creo que nosotros vamos a tener que hacer canastas y espero que el gobierno también... Para los vecinos, sí, o sea, yo creo que Ayuda esto directa, entonces, del a la gobierno a los familia. municipios, ya del gobierno, primero eso se tiene que trasladar con ingresos del gobierno. Sí, y porque que lo usted, piensen su bien. estructura de costos va a subir, pues los autos Por de seguridad, supuesto, los camiones el basureros, transporte, todo lo o que sea, se mueva ir a va a poner la subir. iluminación, nosotros vamos a tener que justificar las alzas del combustible de los vehículos municipales, de los buses que salen a paseo. Yo no le voy a cortar los buses de los vecinos que salen a paseo, de los adultos mayores, no los voy a cortar. O sea, lo va a tener que hacer escoger entre ir en bus, en scooter o en bicicleta. Porque es que lo que pasa es que... Pero es que por eso que la discusión es que lo que pasa es que... no es técnica, es de personas, Pero, no es de cifra, estamos de alcaldesa, acuerdo, absolutamente. Si lo que yo estoy diciendo, perdón que sea, estoy medio, y tú sabes, yo soy una persona grande y ya tengo problemas aquí. Lo que estoy diciendo es que hemos entrado en una lógica que no sé quién es responsable, quiero creer que todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto, políticos de izquierda, de derecha, medios de comunicación, empresarios, Periodistas. todo, periodistas, todos en la misma, porque todos tenemos una cuota de responsabilidad en el país que hemos construido. Pero me parece Animador. que estar discutiendo en televisión, insisto, decirle a la gente que no puede usar un hervidor o que no puede bajar la ventana del auto, oye, no estamos hablando de que, oiga, no se vaya de vacaciones al Caribe, weón. No estamos hablando de cosas suntuarias, excéntricas, oye, los chilenos no podemos tener el 4x4 100% eléctrico que viene directamente de la fábrica alemana. No estamos hablando de eso. ¿Cuál es la alternativa Estamos al pan? hablando de ¿Cuál es la cosas, una alternativa a al los huevos? ¿Cuál es la pan. alternativa a la O sea, proteína? perdón, no me puedo comprar un kilo de pan tranquilo, weón, o un par de huevos para hacerme un huevo revuelto. Entonces yo creo, no sé si estoy loco yo o soy un perfecto ignorante, imbécil, entonces llamen aquí a la dirección ejecutiva para que me saquen de este programa, o yo estoy muy mal, o todo el resto, digamos, está pésimo, pero me parece que el 2026, después de todo el camino de esfuerzo que hemos hecho desde el año 90 en adelante, porque hace 20, 30, 40 años en este país pasaban tocando, y yo me acuerdo cuando era niño el año 81, pasaba gente a pata pelá pidiendo pan. Yo me acuerdo, tocaban el timbre. ¿Me entiendes? Entonces hemos hecho un camino, crecimos 7 puntos en los 90, 7 puntos, hazte esa, güey. Hazte esa. Crecer 7 puntos entre el 90 y el 94. Entonces que estemos hoy día discutiendo después de todo este camino de esfuerzo económico, de empresarios, de trabajadores, de políticos, de todo, que estemos discutiendo y diciéndole a la gente en televisión, mire, no baje la ventana del auto ni prende el aire acondicionado, quiere decir que algo no hemos hecho bien en la base. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, yo estoy súper enrabiada, igual que tú, ¿ya? Porque hemos vivido restringidos y ahora restringirse el comer, algo tan vital. Y yo pienso en las personas que están enfermas. Lo primordial, o sea, hoy día estáis pensando en la comida, estáis pensando en la benzina. ¿Con qué reemplazo algo? ¿Cómo Sustituto? reemplazo? Nosotros tenemos 2 supermercados y ya en los supermercados ya nos restringen porque nos ponen lo que quieren que comamos nosotros en La Pintana, ¿ya? Entonces hemos crecido de esa forma, pero aún más ahora yo de verdad que estoy bien enrabiada. La igual Florida también es una comuna grande, diversa, alcalde. Bien diversa, muy diversa. sí. Populosa, muy populosa. Usted ayer hizo un anuncio que es súper importante, lo mencionamos aquí, ayer hicimos una nota. Y va en la línea de lo que están haciendo varios municipios, también La Pintana, y que lo hicieron en la pandemia, de que ayudar en la primera línea de ayuda para la gente. Háblenos de esta ayuda que va a hacer con el gas, porque además el gas va a subir de precio el 2 de abril, lo han anunciado ya las compañías. Háblenos de estos tickets de gas para los vecinos de la Florida. Sí, bueno, como bien decía José, esto partió en su minuto con la pandemia, después con el alza en las cuentas de la luz. Ya la Florida hace harto tiempo que tiene esta política de entregar gas, tickets de gas equivalentes a los vecinos. Entregamos más de 200.000 tickets, prácticamente el 90% de los vecinos, por distintas razones, la pandemia, el alza eléctrica, y cuando tú inicias un proceso como ese, que este año lo vamos a hacer de nuevo, con una particularidad, y déjame destacarlo, lo vamos a hacer en coordinación 6 municipios de todo el espectro político.
¿Y qué consecuencia tiene eso? Que obviamente nuestra capacidad de negociación es muy superior a la que teníamos antes Bajan y los nos va a precios. permitir llegar a valores muy inferiores. Poder de compra. El poder de compra, justamente. Y, por favor, son municipios de todo el espectro político y vamos a poder beneficiar, por cierto, a más personas. Y cuando iniciamos ese proceso, llegamos a algo que quizás apunta al fondo de lo que planteaba José, de la forma en cómo funcionan ciertos mercados. Exacto. Nos dimos cuenta cómo funcionaba el mercado del gas, que es un mercado básicamente oligopólico, donde hay 3 grandes actores. Pero perdón. Y llegamos, perdona, cortito, José. pero alcalde Reyes, ¿se da cuenta que usted está entrando en una discusión profunda? Pero por cierto. De altura, no como lo que vimos ayer en la Cámara Baja, ridículo. Pero- usted está diciendo, mira, es que los alcaldes acá. Mira, esto está invertido. Perdón que lo diga. Y aquí Es tengo verdad alcalde, eso. y acá Los tengo dos alcaldes son de alcaldes. primerísimo Los nivel. De primer O sea, nivel. Los alcaldes en este Sí, país son la primera línea. son de primerísimo nivel. La gente llega a golpearles la puerta a los Sí, alcaldes, están a en pedir cerca de la gente. Y cuando soluciones, están ahí. el Sensatos. municipio no está, llega primero el narco. Cuando el Estado no está, Pero llega mira, primero el narco. para no perder, Pero para no es perder el verdad. hilo, porque usted llega. Sí, usted mira, dice- si él no llega con el gas, va a llegar el narco con el Lo gas. entiendo, pero Mira, lo que está mira, diciendo igual, Reyes, déjame- usted déjame- dice, buen punto, ¿ah? el gas derivado del petróleo, pero además detectamos un descuadre en el mercado del gas. O sea, mira el nivel de agudeza. Muy sofisticado, ¿Te claro, fijáis? el Que análisis es para llegar igual, al Ni fondo. en un ministro de Estado no lo encuentra, ¿Sabes lo que, Reyes, por sabes Dios. lo que, mira, cuando iniciamos este proceso, Sí, es verdad. iniciamos un proceso. Yo creo en el libre mercado, defiendo las ideas del mercado. Y perfecto, yo también. Y dije, mira, vamos Claro, a pero hacer, aquí hay un problema vamos de a libre hacer- mercado. Vamos a hacerlos competir. Porque para venderle a una persona probablemente, en definitiva, se puede establecer ciertos, no quiero decir acuerdos porque eso es un delito hoy día, pero sí ciertos parámetros. Pero cuando sales a comprar 200.000 o 500.000 tickets, las compañías evidentemente tienen que competir. Y llegamos, ¿sabes qué?, a un valor prácticamente al 50% del que lo compra la gente. Mira. Hoy día el municipio de La Florida y los 6 municipios nosotros tenemos una proyección que vamos a comprar el ticket, que es equivalente a 15 kilos, en prácticamente 16.000 pesos. Explícame tú por qué el valor pizarra, al cual se lo venden al consumidor final, cuesta 28.000 pesos. Bueno, yo entiendo que porque hay un varios... problema varios- Algo tiene que decir de el Estado diseño. también, ¿ah? No Entonces, hay un solamente problema de claro. diseño. Entonces- Perdón, el presidente habló, queremos también escuchar su Vamos punto con la de vista. Darinka, está Habló llamando una desde el actividad de Palacio. Walmart. Sí, eso. Vamos contigo, Dari. Habló de los alimentos. Sí, muchachos, estamos en una actividad de la primera piedra de uno de los centros de abastecimiento más grandes a nivel país que tiene Walmart, en el cual asistió el presidente de la República, José Antonio Kast, en conjunto también con el ministro de Economía, Daniel Mas, en el cual nosotros pensábamos que podría hablar de estos temas económicos, por ejemplo. Ya ha hablado del combustible, pero reiterarle la pregunta del combustible, también reiterar el tema del alza del gas, en fin, habían un sinfín de preguntas para hacerle tanto al presidente de la República como al ministro de Economía y eso no ha podido ser así. Nosotros estamos a la espera de que el ministro Mas llegue hasta acá, hasta donde estamos nosotros y la prensa apostada en este lugar, para tratar de que él responda algunas preguntas. Pero dentro de lo que habló el presidente de la República en este lugar, fíjense que fue el llamado a confiar y a que los inversores lleguen a nuestro país confiados de que en el fondo todo va a estar bien y todo va a estar estable, con más seguridad, por supuesto, ¿no? Hizo una comparativa con años anteriores donde eso no se podía hacer, esto palabras del presidente de la República, donde esa confianza no existía por parte de los inversores hacia nuestro país y la verdad es que en este punto reiteró y fue majadero en eso, a que inviertan en este país porque la seguridad va en aumento y porque hay confianza en que todos los proyectos acá van a surgir con un foco también en las pymes. Quiero que pasemos a revisar ese momento. Comencé siendo seleccionadora de pedido en el año 2014. ¿Y eso significa qué en la práctica? Pescar una traspaleta manual con un lápiz, una hoja, salir a buscar un pedido para el cliente que había comprado líder.cl y hacer el recorrido completo para finalizar el pedido. Ahora el colaborador trabaja en su metro cuadrado, el robot acerca la mercadería. ¿11 años? ¿12 años? 12 años. 12 años. ¿Ah? Eso habla bien de Teresa y habla bien de la empresa. Así que volvamos a confiar en Chile porque Chile vuelve a crecer.
Ahí No está, se las puede hacer declaraciones más. del presidente, claro, ¿no es cierto? En este encuentro, esta pauta, donde además, bueno, lo comentamos recién con Roberto, un espaldarazo a la vocería. Está la ministra vocera Mara Cedini Oye, en la estaban pauta, todos los que necesitábamos ahí en la pauta, porque Sí, pues. estaban Y ella también que de los alguna ministros. forma ha sido cuestionada por algunos sectores, que no ha sido capaz de explicar bien. Bueno, ahí uno habrá que ver, pero lo que dice el presidente, mirándola a ella que estaba ahí acompañando, le dice a la ministra Mara Cedini: te doy las gracias por todo el trabajo acucioso que está realizando. Darinka, ¿cómo fue eso? Porque ya los medios están hablando de un espaldarazo del presidente a su ministra vocera. ¿Qué pasó? ¿Se está moviendo ahí? ¿Hay Muchachos, posibilidades de- está todo esto en vivo, ¿ah? Todo pasando, Estamos en todo vivo. pasando. Está el ministro Que Quiroz. todo ese tema. Todo pasa. El ministro de Estamos Economía. aquí con el ministro ministro de Mas. Economía, Daniel Mas, para responder algunas preguntas. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para mucho gusto. Consultarle directamente por el tema de el gas licuado. ¿Va a haber alguna medida de mitigación con respecto al alza del gas licuado o no? Tal como lo ha dicho el ministro Quiroz, estamos con una serie de medidas directas de mitigación, estamos monitoreando algunos nichos que se nos podrían haber quedado atrás y está en estudio en este momento. Ministro, ¿qué va a pasar con ¿Cómo se enfrentan las críticas, ministro? canales? Ellos también van a entrar quizás en alguna medida para mitigar a propósito del alza en los combustibles. También estamos mirando qué está pasando con el mundo de la pesca. Hemos tenido conversaciones a través del subsecretario con distintas organizaciones y vamos a ver qué vamos a poder hacer ahí. Pero, o sea, Ministro, por ejemplo, en algún nuevo subsidio, en algo, por ejemplo. Vamos a seguir con medidas específicas para sectores que están más necesitados y estamos estudiando. Ministro, ¿cómo se enfrentan las críticas en estas medidas que son más técnicas, ministro? ¿Esas críticas? Muchas gracias. ¿El gobierno no se van a tomar medidas en términos de los sueldos de los asesores, por ejemplo? Medidas por los sueldos de los asesores. Quiso responder, muchachos. A ver, vamos a tratar de seguir preguntándole. Ministro, ¿cómo enfrentan las críticas de estas medidas que son más técnicas? No quiso ir. Sí, nos vamos a devolver. Tranquila, nos vamos a devolver Por lo acá. que está ocurriendo, uno a este punto de esperaría prensa al que ministro estábamos de nosotros Economía acá. que desarrolle más la idea. O sea, fue bien corto lo que dice, o sea... Claro, Ahora- si tú hablas de un bolsón de medidas, si tú hablas de una serie de medidas que van a Yo acompañar creo una que- decisión, Ahora, pero- tú tienes que sí. explicarlas, ¿no es cierto? Ahora, el diseño, me Sí, imagino se que fue. responde a un diseño, y no es que quiera, digamos, defender al ministro más o menos. Más. Daniel Mas. O más o menos, en realidad. No, Siempre menos. el más, nunca lo Sí, menos. yo creo, muchachos. Más o menos. Ojalá Menos sea es más, menos es Pero más. nada concreto. lo que pasa es que el diseño, al parecer, fue aislar de alguna manera esta política y dejarla radicada en el ministro Quiroz. Porque uno asumiría que si se va a tomar una medida tan importante, radical, ante una presión económica internacional, se convocara, digamos, al ministro Quiroz, al ministro de Economía, quizá al La ministro de ministra Jimena Energía, no Rincón. tengo idea. Pero pareciera que quien lleva el peso y que va a pagar la cuenta, El tapón. digamos, con su capital fusible, político, Fusible. va a ser el ministro de Hacienda. Entonces entiendo desde esa óptica que a lo mejor el ministro de Economía se quiere hacer al margen. Oye, No sé, Dari, pienso. ¿estaba o no el ministro de Hacienda? Porque acá en la pauta de prensa que nos llega habla que estaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaba, ¿no es cierto?, Mara Cedini, estaba el ministro de Minería y Economía, además, el doble ministro, Sí, Estaba el biministro. Economía, además, biministro, Daniel Mas, ¿alguna posibilidad de conversar, por ejemplo, Así es. con el ministro Quiroz? Quiroz yo no lo veo ahí. Ahora, yo creo que... ¿Llegó o no llegó? Yo creo que después Es que del estaba en la tema- moneda, pues. Yo creo que después del tema... Esto es una especulación política, pero yo creo que después del desaguisado de la palabra quiebra, se pusieron muy restrictivos. O sea, no cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces me imagino que se les debe haber... Estoy especulando. Bueno, como debe ser, pues, José, porque todo tiene consecuencias. Por pues, eso el ministro ahora dice y no dice, digamos, porque probablemente ante el error que se comete al usar una palabra Que se quiebra. tan gruesa en un documento oficial del gobierno, lo más seguro es que fueron llamados a terreno. O sea, guardemos Porque silencio. además varios ministros se empezaron a descolgar de aquello. Claro, y a entonces decir, guardemos lo mejor ministro de silencio Hacienda, ministro y del Interior. probablemente quieren concentrar todo entre la vocería y Hacienda, me imagino. Creo. Oye, y podemos centrar- política. Más política, digamos, claro, Centrar de estrategia. en esta frase que está ahí puesto en nuestro GC del presidente Kast. Dice, confiemos en Chile para volver a crecer. Si nos detenemos en esa frase,
Roberto, yo creo que confianza en Chile, digamos, O sea, yo creo- los chilenos hay y Confianza- crece, ¿no es cierto? confianza Lo que hay- uno necesita, creo hay de yo, sobra. es confianza en las autoridades, en explicar, en que probablemente no sea una minuta o una frase que se usa a lo mejor en campaña o de manera electoral, porque ya yo creo que lo que se necesita es transmitir Karen, pero yo confianza. creo que aquí la lectura que uno puede hacer es confíen en nosotros que vamos a resolver esto. Yo creo que eso es lo que quiere no nos decir. queda otra alternativa. Eso es lo que quiere decir el presidente. Quienes han puesto la incertidumbre es el gobierno. O sea, no pueden decir confiemos en Chile si después de lo que un país en quiebra, un recorte en seguridad, una inflación que se viene, déjenme decir que esos lenguajes no son los más apropiados y que lo que pasó martes, miércoles, jueves, colapsar todas las bencineras, como que la gente estaba un poquito desesperada por vivir una semana feliz, feliz entre comillas, porque tú no alcanzaste a echar benzina. No. Pero bueno, ¿y qué te sirve una Pero, semana si al alcaldesa, otro lado, hay que a ir la más otra semana allá. tienes que Si asumir no la puede- realidad? Si no puede hablar el ministro de Economía de esto, ¿Quién? ¿quién va a hablar? Pero yo Me creo- parece que están bien, improvisando. yo entiendo Yo creo que tu responde a un diseño, diseño. pero aquí tiene que hablar el ministro de Economía, tiene que hablar la ministra de Energía, tiene que hablar... O sea, Y si además, no, que no si diga no nada. quieres hablar, Mejor no ya, decir hay una nada. estrategia, no te acerques ahí al punto de prensa, porque para decir esas pocas palabras probablemente sea mejor que... ¿Con qué que no sensación hayan hablado. quedaron, Darinka? Bueno, tú que lo viste ahí, ¿no es cierto?, que respondió 2 preguntas, habló algo, entiendo, de la pesca, pero nada tampoco concreto, no se explaya ni explica cada una de las medidas que podrían sumarse. ¿Y qué pasó con el resto de los colegas ahí que también buscaban algún tipo de explicación, no? Lo que pasa es que este es un evento de un reconocido supermercado en nuestro país, Privado. en donde se invitó a las autoridades a participar acá, ministros y también el presidente de la República. Nosotros estábamos en un corral, ¿verdad? Clásico de prensa, y termina esta ceremonia, se pone la primera piedra y se van a un cóctel. Nosotros llamando a los ministro, el presidente, ministra Mara Cedini, en fin, para poder tener algún tipo de declaración, y eso no había sido posible, ¿ok? Cuando nosotros estábamos al aire y nos movimos, habíamos conseguido de que el ministro Daniel Mas, ministro de Economía, hablara con los medios en esta cosa que era un poquito improvisada, pero está dentro de los márgenes, ¿no? Yo creo que el ministro pensó que le íbamos a preguntar por la ceremonia en la que estábamos nosotros de la postura de la primera piedra de este centro de abastecimiento, de este supermercado. Porque cuando yo le pregunto por el tema del gas, como que queda un poquito en silencio, ¿no? Y todos un poco tratando de escuchar la pregunta. El resto también preguntó por otros temas contingentes también, el tema de los sueldos de los trabajadores públicos, en fin, de los asesores. Entonces como que ahí ya el equipo de él le dice, no, vámonos, y ahí es cuando se va. Así fue lo que se vivió por lo menos acá en terreno donde estamos nosotros. Queríamos preguntarle por varias cosas. Ellos no han respondido preguntas con respecto a el debate que ustedes estaban teniendo. Exacto. Y es por eso que todos los medios de comunicación le pedíamos que se acercara. Entonces yo creo, esta es una apreciación mía y de todos los que estábamos acá, que él creyó que le íbamos a preguntar por temas de la pauta a la Walmart, cual fueron ¿no? convocados. Walmart no Bueno, tiene nada está que bien. ver, Walmart está perfecto, Oye, claro. Darinka. Walmart está increíble, pero no le íbamos a preguntar sobre eso. Sí, quiero Entonces, tu bueno, ahí feedback. quedó medio descolocado. Tú estás ahí reporteando, quiero tu feedback. Porque a mi juicio, lo más importante de esa pauta fue el espaldarazo político que le entregó el presidente José Antonio Kast a su ministra vocera, Mara Cedini. Para mí es lo más noticioso, porque efectivamente Verdad. habían surgido rumores de que la querían cambiar, qué sé yo, y con esto despeja todos esos rumores. Para él, ella está bien, todo, y dijo ha sido valiente, todo. ¿Cómo lo viste tú eso? Es un espaldarazo completo a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, ¿ah? Y fue dentro del primer bloque de su discurso, el primer tiempo de su discurso. Claro. Lo primero que fue es agradecer a los asistentes que estaban acá y agradeció a su ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, por todo el trabajo que ha hecho hasta el momento y, parafraseo, por ser la portadora de buenas noticias. Así lo dijo. Quiero que pasemos a revisar ese momento. Y también agradecerle a este gran equipo que me acompaña. Porque, claro, a mí me toca la parte bonita, que es dar las gracias y todo, pero hay gente que trabaja mucho, y todo el día. Y aquí está nuestro ministro del Trabajo, que dio un salto, ¿no es cierto?, de la academia
al Ministerio del Trabajo y complementa a dos mundos. Así que, don Tomás Rao, muchas gracias por acompañarnos y por trabajar tanto en estos días. Jimena Rincón, se agradece. Y justo cuando veníamos llegando veíamos el camión con hidrógeno verde, el camión eléctrico, el tema de los yales eléctricos también. Le dije, aquí hay todo lo que estuvimos conversando en estos días y que ustedes planteaban que tenían esta central de distribución de hidrógeno verde, los cargadores rápidos, bueno, que podemos complementar la infraestructura que ustedes tienen y hacerla complementaria con otros pymes, con otras personas que pudieran tener la posibilidad a través de ustedes de poder cargar rápidamente los vehículos. Tenemos también, bueno, yo lo escucharon al ministro Mas, con el cual hemos recorrido Chile en los últimos días, dando buenas noticias. Gente que se ha atrevido a invertir en nuestro país. Y tenemos aquí a aquella persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Cedini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando. Y vuelvo a insistir, somos un equipo. Ese equipo lo que busca es que Chile vuelva a ser ese lugar atractivo para invertir, con reglas claras, con seguridad y con vocación de desarrollo. Una cosa es la empatía. Bueno, estamos analizando la no, yo creo que está, a propósito de hablar de la vocera Mara Cedini, está bien que defienda a su equipo. O sea, lo que llama la atención es como que se dedique tanto tiempo, ¿no es cierto?, o parte importante de sus declaraciones, el resto, ¿no es cierto?, de los ministros en ese punto y no en explicar lo que viene, lo que va a pasar, qué medidas, ¿no es cierto?, van a acompañar esta decisión. Sí, además, en fin, yo creo que ese es lo que la gente está esperando. Voy a hacer un análisis político. Yo creo que le tocó a la ministra vocera Mara Cedini prácticamente debutar con una noticia que es muy difícil de defender. Pero es que va a tener que... Yo sé, es su pega y todo, pero ella ¿cómo defiendes una cosa así? No, entonces es súper complejo. Pero, a ver, yo insisto, ya hemos conversado esto al infinito. Está bien, estamos viviendo una coyuntura internacional, le doy el punto al gobierno en eso, no tengo por qué no hacerlo, es algo evidente. Me imagino que dentro de muy poquito... Espero, quiero ser bien pensado, que van a estar los resultados de las auditorías generales del Estado y ahí vamos a ver efectivamente en qué estado quedó la caja fiscal, si efectivamente se llevaron todo, no se lo llevaron, no dejaron o no dejaron, eso está abierto. José, solo una cosita respecto de eso de la auditoría, que la auditoría más que confirmar que hay poca o mucha plata, lo que te va a decir es que se gastó mal o bien. Ya, está bien, pero igual te da... Yo creo que de alguna forma el gobierno ya da por hecho de que... Y el Consejo Fiscal Autónomo han señalado, yo creo que eso ya es lo que te va a develar es eso. Sí, Darinka, te agradecemos, te damos los buenos días. Gracias, Dari. El punto no es que a la ministra le tocó lidiar con una crisis. Sí, también, obvio, es algo evidente. Pero gobernar es manejar permanente crisis, una tras otra. No hay espacios de, mira, han pasado 3 meses y no ha pasado nada. O sea, el punto no es anular la crisis o combatir por destruirla o hacerla desaparecer. El punto es administrarla. Si vamos a terminar con el benzinazo y se va a abrir otra crisis. Vengo del futuro y no estoy siendo agorero. Y le hubiera pasado a este gobierno o a la oposición si fue gobierno, y le pasó a la oposición cuando era gobierno, y le pasó al gobierno cuando antes era gobierno. O sea, eso es la política. Entonces, la ministra, si uno asume que la ministra necesita un espaldarazo ante cada crisis, la verdad que vamos a tener que darle apoyo todos los días, a todas las horas del día, a esta vocera o a cualquier otro vocero de cualquier otro partido político. ¿Puedo interrumpir? Yo creo que no es el momento de defender a la vocera. Yo creo que yo hubiese esperado, como te dije, que sus primeras palabras es cómo vamos a defender a la gente. Y eso no lo está haciendo el presidente. Creo que es un punto que pueda defenderlo, pero hágalo en forma interna, ratifíquela. Pero la gente está esperando al presidente medidas concretas y lo que están haciendo siento que es parte de la improvisación. ¿Sabes qué pasa? Yo creo ahí... Entonces estamos preocupados, estamos navegando en incertidumbres. Y la oportunidad además, Claudia, en la que se hace, y ahí pregunta también para Felipe, alcalde, Daniel. Fíjate que es importante, sí, claro, acá se estaba, no sé, de alguna manera se habló de la vocera, y la oportunidad en la que se hace, porque acá también se hace un llamado a invertir, ¿no es cierto? También uno dice que bueno, que haya reactivación,
pero lo importante hoy día, a propósito, yo creo que están con el discurso todavía de que Chile está en quiebra, o sea, están como tratando de reparar ese daño, ¿no es cierto? Dice, bueno, hacemos un llamado a invertir a propósito de una actividad privada, en una empresa privada. También yo creo que la oportunidad de hacer las cosas es lo importante. Hoy el llamado, creo yo, era hablarle a la gente. O sea, efectivamente, hoy día la gente necesita transmitir calma. Todas las decisiones del gobierno, cualquiera sea esta, comunican. Y como tú bien dices, hoy día la gente espera, naturalmente, medidas que puedan ayudarlos a paliar esta crisis. Es una obviedad, por ejemplo, decir, bueno, yo soy cercano ideológicamente al gobierno, por supuesto, y seguramente en muchas cosas no coincidimos con la alcaldesa, pero a propósito de lo que hablábamos, como los alcaldes y alcaldesas en este caso tenemos la obligación de estar en contacto diario con las personas, no podemos quedarnos simplemente en ser comentaristas de la realidad, sino que tenemos que ir un paso más allá. La alcaldesa lo ha hecho en La Pintana, por cierto, también nosotros en La Florida, y por lo mismo justamente estábamos empujando esta idea, no solo la del gas, como te comentaba de alguna forma, y los municipios somos una expresión del Estado, por cierto, y hoy día hay muchos mercados, como te decía, que funcionan mal. ¿Y cuál es el rol del Estado? Corregir aquellos mercados que no funcionan de buena manera. Por tanto, es lo que estamos haciendo nosotros en un proyecto, si tú quieres, cooperativista o de agrupación de municipios, donde estamos comprando grandes volúmenes de gas que nos van a permitir poder transferir estos valores, e incluso en el futuro, lo conversábamos hace unos minutos atrás con la alcaldesa, eventualmente explorar la posibilidad de que, y esto no se trata, por favor, del Estado empresario, yo no creo en eso, pero sí, eventualmente, por ejemplo, agruparnos, comprar y traspasar ese costo que obtenemos por el volumen a la gente. Sería buenísimo. Nosotros lo vamos Esa sería a una iniciar, nueva versión del gas para Chile, municipio. pero no va a costar 120.000 pesos como el gas del exministro Jackson, sino que va a costar en este caso el 50% Oiga, del alcalde, valor pizarra. vamos a seguir hablando de eso, pero nosotros solo una cosita, alcaldesa, porque tenemos que ir a una pausa, pero quería preguntarle a los dos. Pero principalmente usted, que es alcalde del oficialismo, ¿ha habido alguna sociabilización del gobierno con los alcaldes respecto de este tema de la salsa de los combustibles? No me respondan. Vamos a ir a una pausa, Karen, y a la vuelta vamos a seguir conversando de esto. Ministro Roberto Saza, un alcalde del oficialismo. ¿Hubo una sociabilización del gobierno con los alcaldes para esta medida tan dura, tan fuerte para la gente? ¿Alguna conversación? Bueno, con el resto de los alcaldes lo desconozco. En mi caso particular no hubo esa bajada de información, donde quizás también uno podría haber colaborado en la manera de explicar esta situación, que es particularmente difícil. Yo sigo confiando plenamente en las competencias. Perdón que lo diga. ¿Usted hubiera preferido, usted hubiera gustado lo así? Por cierto, porque de alguna forma también nosotros hubiésemos quizás hecho nuestras observaciones, aprehensiones a la forma en cómo se estaba llevando a cabo. Aprovechamos de extenderle ahí una invitación a la vocera también a La Florida para que también poder colaborar. Si en definitiva hay un ánimo colaborativo, parte nuestro, por cierto, pero eso no obsta de que tengamos quizás una mirada crítica del impacto que están teniendo estas medidas directamente y principalmente, te diría yo, en la clase media. Por cierto, esto afecta a todos. Pero particularmente la clase media, donde se ve afectada la cadena productiva completa, la persona que tiene un negocio, un furgón, un taxi, un colectivo, el transporte escolar, como decía la alcaldesa. En mi caso no hubo esa ¿Los bajada. tickets de gas ya se están entregando? Nosotros iniciamos el proceso de compra de manera anticipada este año para poder llegar directamente ahora en el mes de mayo. Yo digo, perdón, hay una cosita que le quiero decir porque me nace. Pero su antecesor, que hoy día es senador por la Araucanía, a quien he entrevistado muchas veces y conozco bien, fue especialmente duro con el gobierno de Boric, señalando que se tomaban decisiones que en varias oportunidades atentaron contra la integridad económica, de seguridad y la estabilidad de la clase media, representando legítimamente a una comuna que es sustantivamente, yo diría, de las más representativas de la clase media chilena. Uno podría recorrer. Ayer estuve en La Florida, fíjese, fui a grabar un comercial ahí al patio Outlet La Florida, que está precioso además, y tuve la oportunidad de darme una vuelta por supuesto, pues yo cobro por los comerciales, pues es mi trabajo. Enfóqueme, director, por favor. Entonces, porque hace un gesto como que pasa la... Por supuesto, ¿usted cree que yo voy a hacer comerciales gratis? Si yo soy cuesto caro, pues papá. Pero entonces, a eventos de compromiso, o sea, también, no, pero esta era una empresa privada que ya. vende algo, así que no tenía por qué hacer evento de compromiso. Entonces, pero da lo mismo. La cosa es que fui a La Florida y lo que le quiero decir es,
que el hoy día senador Carter, si hay algo que uno le valoraba y le sigue valorando, es que en su rol de alcalde fue súper como defensor de la clase media, en fin, y crítico de las medidas del gobierno anterior que desde su óptica atentaban contra la clase media. Entonces yo quiero saber qué piensa usted respecto de esta medida particularmente. A ver, que uno podría leer como no hay nada que afecte más a la clase media que subirle al doble el combustible, de la llenar el estanque, ¿me entiende? Sí, mira, yo trabajé con el senador Carter, somos amigos con el senador Carter. ¿Qué opinará de todo naturalmente él esto? tiene un estilo bien distinto al mío. Yo, por cierto, tengo una opinión crítica respecto a la gestión, particularmente en el ámbito de la economía del gobierno anterior, pero eso no obsta Claro, por de cierto, que yo pueda también. tener una mirada Yo crítica también. respecto a lo que eventualmente se puede hacer ahora. Lo conversábamos hace un rato atrás con la alcaldesa. La gente también está bastante agotada, que mira, que hoy día somos gobierno nosotros, defendemos la gestión del gobierno nosotros, criticamos la anterior, y aquellos que eran oficialistas ayer, hoy día critican la gestión del gobierno actual. Pero si lo que nosotros hay que defender tenemos es que la ir un paso eficiencia. más allá, o sea, justamente Lo que hay que defender en este apuntar- país es la eficiencia, y a la no a un, gente, sí, algo no a un bastante simple. partido político, Entonces- a un... El que sea eficiente se lleva el premio, bueno, y ya está. Y obviamente cada, Y el que uno, no pa' afuera. cada uno su estilo, pero naturalmente yo tengo una mirada crítica Obvio. de lo que se ha hecho acá, no solo las medidas, a mi juicio, y me duele decirlo porque, insisto, o sea, tengo una cercanía, tengo mucho cariño por el presidente, quiero que le vaya bien, por cierto, pero las medidas se quedan cortas en este minuto. Nosotros conversábamos, por ejemplo, un taxista, o sea, un taxista hoy día carga probablemente en promedio 500.000 pesos al mes en combustible, y si subes 30%, estamos hablando de 150.000 pesos adicionales. Si el bono es de 100, tiene 50. Queda corto. Ahí el negativo. cálculo que hacía el ministro Quirós también estaba bien raro, ¿no es cierto? Y no iba muy de acuerdo a lo que habitualmente carga en términos de benzina, combustible, un taxista. Y lo otro que además en la práctica va a haber problemas, porque el auto que él lo maneja, alguien que a lo mejor lo arrienda, ¿no es cierto? No es el dueño, entonces ¿a quién va ese bono? ¿Va al que maneja el auto o va al dueño del auto? O sea, yo creo que en la práctica hay una serie de situaciones que también hay que ir analizando. Sigo viendo esa imagen ahí del presidente Kast en esta actividad y me ronda esta idea que comentábamos recién, Roberto, alcaldesa Pizarro, a propósito de más que la oportunidad, ¿a quién se le habla? Porque aquí, bueno, está en una actividad privada. Yo creo que todavía está rondando este tema de la quiebra, ¿no es cierto? Esto tan desafortunado, porque aquí se le está hablando a quienes van a invertir. Pero lo que necesitábamos ahí, a propósito de la presencia también de la Darinka, era que se le hablara a la gente, explicar. Era una buena oportunidad, alcaldesa, para haber dicho algo. Sí, era una buena oportunidad, más que defender a la vocera. Yo creo que uno espera que hayan anuncios potentes que vayan en beneficio a la gente. Y eso no lo ha hecho después de estas palabras tan desafortunadas que han ocurrido. Yo soy miembro del Ejecutivo, soy miembro de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, que reúne cerca de 340 comunas. Y tengo que responder, Roberto, que con nosotros no se ha tratado este tema, ni con la directiva, ni con el Ejecutivo, pero sin embargo el día lunes llevamos una carta para poder reunirnos con el presidente de la República y nos encontramos con su agenda que estaba en el sur. Entonces esperamos que... De este grupo de alcaldes que fueron a hablar... Sí, yo también fui, no fuimos a hacer un show, sino que Lo dice nosotros... por la alcaldesa Las Condes. Lo digo por la alcaldesa Las Condes, nos fuimos a hacer un show. Que le creo pegó ese que palo. Sí. yo envidio el presupuesto que tiene la alcaldesa Las Condes y lo Una digo comuna de más forma rica. sana. Me gustaría que todas las comunas tuvieran un presupuesto tal cual, pero no es así. Show mediático, dijo, ¿no? Este fue Dijo la- un show mediático y uno está preocupada la gente. Este no es un tema ideológico, ¿ya? Esto es un tema país. Yo espero también, igual que el alcalde de la Florida, que le vaya bien al presidente. Obvio que todos Porque queremos si que le todos vaya queremos bien. que le vaya bien, porque le va a ir Y a bien a todos los todos los presidentes. chilenos, pero Pero estamos claro. empezando con un mal pie. Entonces, yo creo que fue muy apresurado y yo esperaría, después de que ya lo dijeron, que un país que estaba en quiebra, todo lo que han dicho produce incertidumbre. Y por eso los alcaldes estamos aquí sentados y estamos preocupados. Nosotros tenemos una tarjeta Más Comunidad, por ejemplo, y que es muy poco el descuento, entre 5 y 15% con la Cruz Verde, con Lipigá, pero vamos a tener que sentarnos nuevamente para ahondar más con ellos en el descuento O con sea, los se va a tener que privados. sentar a hablar con ellos si quieren eliminar las contribuciones. Mira, yo pensaría en otra cosa distinta, no pensaría en eliminar las contribuciones para que los municipios tengamos más recursos para ayudar a los vecinos. Yo pensaría en que los municipios no paguemos IVA.
¿Por qué tenemos que pagar IVA Claro, de los gastos es raro, comunes, además que de la luz? ¿Por qué el municipio le paga impuestos o sea, un actor estatal se paga a sí mismo? Una cosa muy rara, Y ¿no? nosotros ahí descontaríamos un 19%, tendríamos lucas. Una buena idea. O sea, yo le propongo eso al Congreso, le propongo al Ejecutivo. ¿Por qué tenemos que pagar IVA por el agua, por el alumbrado público? Si la gente no paga derechos de aseo, ¿por qué tenemos que pagar IVA? Nosotros subsidiamos a la mayor cantidad de gente. No podemos pagar contribuciones porque es una comuna dormitorio Oiga, de puras alcaldesa, viviendas y sociales. respecto de la reunión esa que tuvieron con el gobierno, o No la carta, tuvimos la asistencia y a la moneda y la carta, ahí usted mencionaban varias medidas, 4 si no me equivoco. De esas, ¿cuál ve usted con más asidero? ¿Qué es lo que piden los municipios que estaban agrupados Bueno, en ese yo momento? creo que es una mala idea no cobrar los impuestos a los más ricos y ahí estamos con las Ya, contribuciones. perfecto. O Ya, sea, ese es ustedes se suscriben eliminamos- dentro de esta discusión de que si estamos diciéndole a la gente no tenemos plata, como no tenemos plata no podemos evitar esta alza fuerte de los combustibles. Si yo tengo ese discurso no puedo estar también queriendo rebajar impuestos a las personas más Es acomodadas. contradictorio. Es contradictorio, ya. Ya. Entonces ustedes plantean que cualquiera de esas que se han anunciado pero que no se han ejecutado, estos recortes de impuestos quede congelado eso. Que congelado, por supuesto, y yo creo que No se ahí ejecuten. no se ejecute porque los municipios que dependemos del 80% del Fondo Común Municipal vamos a vernos mermados en el presupuesto. Claro, porque una de esas medidas es efectivamente eximir a todos los adultos mayores con su primera vivienda del pago de las contribuciones. Sí, y ahí serían menos recursos pero- para el Fondo Común Municipal. Pero ojo, y ahí la recibe. Pintana es una... Roberto, pero ojo, ese proyecto de ley avanzó el año pasado, pero también tenía una modificación. Una indicación. Cobrarles a los municipios que no pagan, por ejemplo, Barnechea, que no estaba dentro de este porcentaje mayor que tiene que aportar al Fondo Común Municipal, por ser comuna rica. Por lo tanto, había una compensación. Yo estoy de acuerdo que los adultos mayores no paguen contribuciones, porque son los que ganan menos. Sí. ¿Ya? Además, O sea, es de además esa lógica. vivienda, perdón, Pero ¿cómo, y además la cómo? vivienda del adulto mayor lleva pagando impuestos, Juan, hace 70 años. O sea, algo de esa vivienda ya retribución por lo pagó que el han- impuesto claro, lo que han hecho en en la su compra vida. y pagó contribuciones Ahora, durante... el grueso de los adultos mayores no paga No, o está paga bien, la pero- mitad. Aquí lo que se quiere es llevar una cosa universal. Alcalde, ¿usted tiene una mirada respecto de eso? Sí, también? bueno, yo soy un poco, Contribución. soy como el grupo minoritario alcalde en este tema, porque en términos conceptuales, yo creo que las contribuciones son un impuesto que grava el patrimonio, grava respecto a un bien que ya tributó oportunamente. Claro. Y si tú quieres grabar, el mayor valor debiera ser al minuto de la venta y no durante cuando no hay un flujo asociado a aquello. Pero también entiendo que esto se tiene que ejecutar con criterios de realidad, como les decía al comienzo, y hoy día eso es un elemento muy importante en la construcción del Fondo Común Municipal. También nosotros los alcaldes tenemos una tarea por delante. Yo les quiero dar un dato, o sea, la Florida también recibe parte del Fondo Común Municipal. Nosotros hace 10 años atrás teníamos una dependencia cercana al 55%. ¿Y hoy en día? Hoy día dependemos del 38%. O sea, somos... Uy, perdón, ¿cuánto? hoy día dependemos el 38%. Ya, igual porque hemos bajó sido 10 capaces de puntos. diversificar De también generar nuestros fondos ingresos, propios. también y con mucho cariño y Igual es, respeto. pero igual es harto. Sí, claro. 40%. A mí no me gusta esta idea de instalar el debate de las contribuciones entre ricos y pobres. En el caso de la Florida, el 50% de las casas está afecta a contribuciones. Ya, y no son yo ricos. dificulto que el 50% Yo de le los creo. vecinos de la Florida Yo le creo. no son No, ricos. Por clase tanto, media, creo que tampoco sí. es sano instalar esta lógica de ricos versus pobres. No, y- pero naturalmente hay una discusión, hay miradas distintas en el mundo de los alcaldes, pero de nuevo, pareciera ser que el Ejecutivo, el anterior, el que está o el que venga, debiera escuchar harto más al mundo de los alcaldes. Sí, yo fíjate, personalmente entiendo a la alcaldesa Pizarro, hay que buscar, bueno, también habría que modificar la ley de rentas municipales, o sea, Hace ese es un tiempo tema que bien no se pendiente. hace. Pero creo que la contribución es un impuesto muy extraño y yo estoy Hay ahí, que yo revisarlo. apoyo al gobierno en que lo mire. Ahí apoyo al gobierno del Hay que presidente Kast. revisarlo. Ya, pero Porque- ¿cómo compensas a los municipios? Porque el diseño del impuesto me parece sospechoso. Ese es un tema también importante. Pero voy a ir primero al impuesto. Primero, que es el único impuesto donde la declaración la hace el Estado. O sea, el Estado fija ¿Quién es? la declaración. Te dice, el Servicio de Impuestos Internos te dice, esta propiedad vale esto. En todo el resto del impuesto es uno el que declara y el Estado solamente coteja. Y cuando hay una inconsistencia en el formulario, te hace llegar la notificación.
Entonces, aquí tenemos un servicio de impuestos internos que anda, bueno, valorando y revalorando y tasando y retasando en todo el país. Un esfuerzo ridículo. Eso Y es es lo muy primero. arbitrario, Y muy tiene mucha opacidad. Segundo, mucha opacidad. esa vivienda, como dice el alcalde Reyes, y este es un argumento más de la derecha liberal, pero a la cual yo adhiero en ese punto, ya pagó impuestos al flujo asociado. Cuando usted compró esa casa o cuando usted la vendió, ahí el comprador o el vendedor, dependiendo, pagó el impuesto que corresponde. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué estoy pagando permanentemente un impuesto? Usted va a decir territorial, y a lo mejor hubo una modificación en el territorio que hizo que eso suba de precio, pero no depende eso de mí. Pero incluso si eso fuese así, tú pagas cuando se Cuando genera ese vendes, mayor valor, o sea, que es cuando yo vendes. compré esto a 50 millones y pagué el impuesto y después el barrio digamos, ya compré la Pintana y la Pintana está espectacular y eso que valía 50 millones ahora vale 100. Cuando yo lo venda, se va a tributar sobre esos 100. Hay países que tienen ese esquema. ¿Entiendes? Tienen No, ese pero, esquema. pero si hoy día no. también. Si tú compras un departamento en 50 millones y lo vendes en 100, vas a pagar sobre el monto de la venta. Entonces, creo que sí el gobierno está en lo correcto. Hay que revisar el modelo. Ahora, ¿qué hacemos con los municipios? También, o sea, hay que entrar en Ahora, ese yo debate. también creo que los alcaldes tenemos pega que hacer. O sea, efectivamente, si bien el caso de la Pintana quizás es un poquito distinto, porque prácticamente no hay nadie que pague contribuciones, pero tenemos que caminar a una mayor autonomía, una independencia financiera. O sea, tenemos que ser capaces de diversificar nuestros ingresos, tenemos que buscar ¿Y fuentes qué hizo la adicionales. Florida? Yo les voy a ¿Qué decir lo hizo que- la Florida para pasar del 50% de dependencia del Fondo Comunal a Nosotros, 40%? todos los municipios en Chile cobramos un tributo que es una tasa municipal a aquellas sociedades de inversión y negocios que se constituyen a la comuna. Sí, claro. Y la ley hoy día otorga una facultad para ir entre el 2,5 hasta el 4,5 de capital propio de las empresas. Esto es un Ya, es tecnicismo. bien técnico. Nosotros en algún minuto decidimos irnos al piso. Cobrábamos el 4,5 y cobramos el 2,5. ¿Qué significó eso? Que obviamente aquellas empresas que querían tributar menos por el capital propio, ¿dónde se fueron? A la comuna que cobraba menos. Y como se fueron muchas más empresas a tributar a la Florida, nuestros ingresos aumentaron. Entonces también, a propósito de esta discusión que es muy contingente, y yo sé que muchas veces De está esta idea rebajar de los rebajar o no los impuestos. impuestos, yo creo que si nosotros queremos dinamizar nuestra economía, es pertinente evaluar Revisar el impuesto a la el renta, impuesto social. Yo creo que se revisar el impuesto, aplican estas particularmente el impuesto de medidas primera categoría. de mercado, que estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero algo tiene que decir el Estado en todo esto. O sea, yo creo que ese es un brazo importante, pero algo tiene que decir el Estado también en esto. O sea, no se puede regular todo de esa manera. Estábamos ahí con Roberto muy atentos a las imágenes que aparecían ahí. No sé si estoy en lo correcto o no, de quienes más estaban en ese encuentro del presidente. Ah, bueno, parece estábamos que revisando, estaba el embajador de Estados Unidos, a propósito que también de- ha sido una figura muy polémica en el último tiempo. Controvertida en el último tiempo. A propósito también de a quién se le habla, la oportunidad, ¿no es cierto? Y el tipo de actividades que se tienen en el día a día. Yo creo que es importante saber, ¿no es cierto? El Igual presidente... es acá se- justificable desde el punto de vista que Por Walmart la empresa. tiene intereses norteamericanos. Claro. Es una empresa norteamericana, Walmart, sí, pues, gringo, sí, pues. Pero mira qué Norteamericano, buena señal dio también, creo yo, el presidente justo cuando asume, va a un liceo público. El primer, Augusto Dalmar de Ñuñoa. Sí, el Que primer le va día. muy Creo que bien, eso, va súper creo que bien, eso súper bien. era una muy buena señal. Entonces yo creo que ahora están todos muy atentos a propósito de saber los próximos pasos del presidente, ¿no es cierto? Sí, a mí me preocupa. Creo que las señales también son... Sí, son súper importantes. Son súper importantes. Y bueno, y las palabras y lo que se ha dicho. Yo creo que han habido equivocaciones y yo espero que esta semana que venga se enmende y se le hable a la gente. Pero también me preocupa mucho y me tiene muy preocupado el recorte en seguridad. Este gobierno dijo que se iba a Ese preocupar también. de seguridad. ¿Ya? Y son 72.000 millones de pesos recorte a Carabineros y también al plan de calles sin violencia y a los barrios prioritarios. Bueno, pero yo tengo cuatro... El gobierno dice que son programas subejecutados. No es Y que no así. funcionan. Es que, Ayer lo escuché en la radio. es que eso no es así, que nos pregunten los alcaldes. No, el alcalde no tiene manda el mensajero. ¿Eso le afectaría a la Pintana? a nosotros nos afecta porque el plan Calles sin Violencia significaron 500 millones para iluminar. En el caso de la Pintana, nosotros decidimos
vimos qué hacíamos con los 500 millones y lo que decidimos es iluminar plazas que están oscuras. En toda la zona norte, donde tenemos varios conflictos de delito. Y tú me vas a decir que eso está... No sé, no, yo no porque digo está nada. oscura la comuna. Sabes Entonces, que yo no digo ni más ni menos. Perdón, a Pero- propósito de lo que dice la alcaldesa, porque en definitiva el problema de fondo, y esto pasa por favor en todos los gobiernos, cuando finalmente el retorno desde el punto de vista de la rentabilidad social la define un burócrata sentado en un edificio del centro y no tiene idea de lo que pasa en un barrio de La Pintana o La Florida, ¿le va a pasar al gobierno anterior? ¿Le va a pasar a este o le va a pasar al Es la gobierno justificación siguiente? No hay una Porque en política de definitiva, Estado, nuevo, es de o sea, gobierno. No está el contacto directo. Es que lo que pasa, tenemos alcalde, todos los alcaldes, a mí me da la alcaldesas. impresión de que este recorte que se está aplicando por igual a todo, de 3%, debió haberse evaluado desde el punto de vista de ¿Dónde? la prioridad, porque no puede ser 3%, por ejemplo, para el tema seguridad, y 3%, no quiero ni minimizar, por favor, entiéndame, por ejemplo, cultura o bienes nacionales, que pudiera ser, lo pudiera entender que son ministerios importantes, pero que pudieran No son tener a lo mejor, urgentes. no son urgentes, claro, a eso es lo que voy. A lo mejor Y bienes más- nacionales un Y más 6. aún Podría con ser. este gobierno que entró con la bandera de De la seguridad, seguridad. seguridad. Y justo el recorte también va por igual a temas de seguridad. Entonces hay una contradicción ahí. O sea, para nosotros tener los 4 barrios prioritarios, tampoco, digamos, que se eligió sin estadísticas. Es porque pasan cosas ahí y que nosotros aspiramos que hayan barrios integrales. Nosotros hemos sido la solución de otras comunas que no han querido la pobreza. Entonces, es una comuna de viviendas con Pero usted dice subsidio que el Calle básico. Sin Violencia funcionó. Porque hemos Funciona. tenido alcaldes acá que han dicho que no. ¿Te acuerdas que Para entrevistamos mí, alguna vez? o sea, Sí, había calle sin violencia significó 500 millones de pesos. ¿Ya? Son 1.800 millones que le quitan a barrios prioritarios y calles sin violencia. Pero además del dinero 500 se mueven millones que- carabineros, también hay que decir esa cosa. 72.000 Hay- millones en porque- total. Claro. ¿Ya? Pero para 18.000 millones de pesos al calle sin violencia, barrios prioritarios, quiere decir que lo van a sacar. ¿Ya? No es tanto recurso, no es tanto lo que hacen. Pero 500 millones de pesos hace la diferencia en la comuna de La Pintana. Y a lo mejor poner en La luminarias, Pintana po. algún programa social, ¿no es cierto?, que permita que los jóvenes estén en otras actividades, Barrios ¿no es cierto? También es mucho, tiene más importancia que en otras comunas, ¿no es cierto? Claro, Si es que que lo tengan asociamos al lugares tema también Evidente, delictual Karen, y todo. el barrio prioritario tiene una asignación de 50 millones. No es tanto, pero eso permite contratar monitores en las multicanchas, haciendo o una actividad deportiva o una actividad cultural. Claro. Entonces, ¿cuánto nos cuesta tener a los adolescentes después del colegio Jugando una pichanga. enseñándole algo Claro. que les va a Y en quedar? La Florida, que es una comuna gigante. enorme. Sí, nosotros también tenemos un barrio prioritario, pero yo me quedo con lo que planteabas tú. O sea, esto, y perdón lo básico del ejemplo, pero esto es como administrar un presupuesto familiar. O sea, tú tienes una partida que es para salud en tu familia, una partida que es para seguridad y otra probablemente para ir al cine. No puedes recortar el mismo 3% en lo que tenías destinado para ir al cine o ir al teatro que para la salud. Sobre todo considerando que hay una situación particularmente crítica y, como tú bien decías, no quiero minimizar en ningún caso las actividades culturales o artísticas. Creo que son importantes, sobre todo desde el punto de vista, además de la seguridad. Pero pareciera ser que se requiere una mirada, un enfoque distinto, atendiendo cada una de las situaciones de cada ministerio en particular. Cuesta entender y cuesta defender. Y bienvenido que Lo Chile... reconozco, cuesta y sobre bienvenido todo que particularmente Chile en el ítem sea seguridad. Yo, el Calle Sin Violencia, si bien tengo una mirada crítica, sobre todo en la asignación del recurso policial, pero efectivamente el presupuesto, que significa en este caso para La Pintana, sin duda que es relevante. O sea, ¿de qué nos tenemos que preocupar los alcaldes? Tener una comuna limpia, una comuna iluminada, por supuesto, y esos son factores que inciden directamente en la seguridad. La iluminación, la limpieza incide directamente en la seguridad. Sí, nosotros iluminamos, nosotros somos vecinos. Iluminamos toda la zona norte que colinda con la Florida. Y por lo tanto la gente agradece eso y se nota. Entonces, pucha, tenemos un camino más progresista de seguir iluminando lugares. Entonces, la gente va a entender que no seguimos con el plan. No lo va a entender, entonces nos pone en problemas a nosotros que tenemos que dar la cara, y donde los problemas estos que estamos conversando no lo conversaron con los alcaldes, no nos dijeron qué pensamos del plan Calle Sin Violencia o barrios prioritarios. Tenemos personal contratado, vamos a tener que cortar esos contratos. Mira, bueno. Más cesantía. Sí.
Complicado. Le queremos agradecer a los alcaldes por habernos acompañado. Saludos ahí a la Florida, a todos los vecinos. Saludos también a La Pintana, a todos los vecinos, a las vecinas Hablando que de nos ven cultura, allá. que es tan importante para mí, nosotros tenemos un teatro maravilloso. Mañana nosotros tenemos la gala de la Fundación Soy Más, que la Fundación Soy Más se dedica a niñas, adolescentes que son madres, y bueno, y tenemos un concierto con la Nicole, un concierto sinfónico con tenores también del Teatro Municipal, así que invitar a los vecinos y vecinos a la gala de la Fundación Soy Más mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal. Singamula, muy bien, la niña. Buenísimo, La queremos gracias, mucho. Gracias a los gracias. alcaldes. Hacemos una pausa cortita y seguimos con el mucho gusto. No se vaya.